la que corresponde al método de Newton converge más deficiente. En el caso cúbico, esta expresión es más eficiente que la de Hartley. Entonces, las conclusiones son evidentes. O sea, tenemos este listado de libros a lo largo de 3000 años. Nos dicen que la aritmética era un obstáculo para poder obtener las funciones de iteración que solamente genios podían ser capaces de lograr con artificios. Entonces es inexplicable que en todos esos textos jamás haya aparecido ni la media armónica ni ninguno de estos métodos absolutamente triviales. Algo hay que revisar en la orientación que se le ha dado. Saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a analizar en detalle un artículo con una generalización de los métodos aritméticos basados en la media armónica, que es un caso particular de la media racional, entre tantas otras generalizaciones que pueden ser desarrolladas por otros métodos. El artículo se titula Una aproximación aritmética a funciones de iteración de aproximación de raíces de orden superior. Como sabemos, el método de media armónica para el cálculo de la raíz cúbica de número p comienza con un conjunto que tiene una configuración estructural especial, porque los numeradores se cancelan con los denominadores de manera trivial, como lo podemos observar aquí, y el producto siempre es P. Ese conjunto se dispone en 3 arreglos distintos, sin modificar sus valores. Sus formas se modifican igualando numeradores y denominadores mediante subgrupos de 2 en 2, de manera que quedan encadenados. Esto es muy similar al caso de la media aritmética y armónica, y por eso de allí el nombre de esta media armónica, porque el caso de la media aritmética es la media racional de un conjunto de fracciones donde todos los denominadores son iguales, y la media armónica es la media racional de un conjunto de fracciones donde todos los numeradores son iguales. En este caso, como vemos, no todos los numeradores o todos los denominadores son iguales, sino subgrupos de 2 numeradores o 2 denominadores que se igualan y quedan encadenados. Entonces se calcula la media racional de esos conjuntos y eso constituye la media armónica. Y el conjunto obtenido es un conjunto cuya configuración estructural es la misma del conjunto inicial, donde los numeradores se cancelaban de manera trivial. Bueno, aquí igualmente este numerador se cancela con este numerador se cancela con este denominador, y esta expresión que está aquí es esta misma. Son medias elementales. Entonces sorprende mucho que esta media no aparezca en toda la literatura a lo largo de toda la historia, en ninguno de los libros de texto que coloco ahora en pantalla. Y eso llama más la atención todavía por el hecho de que esta operación es muy útil para conseguir las mismas funciones de iteración del cálculo infinitesimal y otras nuevas que convergen con la misma velocidad. Entonces, con esas medias armónicas obtenemos estos 3 valores. Nosotros podemos transformar ese método en un método matricial. Hacemos A1' es igual al numerador A2' es igual a este numerador y B1' igual a esta expresión, que lo colocamos aquí como un vector. Pueden ser hallados mediante el producto de esta matriz por este vector, los valores de nuestro conjunto inicial, A1, A2 y B1. Tomamos 3 valores cuyo producto sea P, que son X, X y P sobre X al cuadrado. Su producto es P. Mantenemos la configuración estructural de siempre, de que este numerador igual a este numerador igual a este denominador, y el producto de las 3 fracciones es P. Entonces, en ese caso, esta matriz se convierte en esta matriz que tenemos aquí. Entonces, al hacer el producto matricial,
que ahora en vez de A1, A2 y B1 sería X cuadrado y 1 que es B1. Produce estos términos que están aquí. El producto de estas tres fracciones, como siempre, es P, y como vemos, este primer término corresponde a la expresión del método de Newton para aproximar la raíz cúbica de un número P. Esta función de iteración aquí se corresponde al método de Halley, y esta aquí es una nueva función de iteración que converge cuadráticamente, igual que la del método de Newton. Este método se puede repetir indefinidamente. Entonces eso se puede reducir a exponenciar esa matriz M'. Esa matriz, al exponenciarla, vamos a ir hallando las funciones de iteración que corresponden a las de cálculo infinitesimal y con orden de convergencia igual al exponente. Por ejemplo, en este caso nosotros hallamos el método de Newton al orden 2. Al exponencial de grado 3 obtenemos la función de Halley con este término de la fila 3 y el segundo término de la fila 3. Y así sucesivamente se obtenían todas las funciones de iteración del cálculo infinitesimal. Para este caso en particular, esas funciones también se obtienen con otras locaciones aquí de la primera fila y la última fila. Los términos de la primera fila divididos entre los términos de la última fila producen todas las funciones de iteración. Para la generalización que vamos a hacer, siempre va a funcionar el primer término en la última fila y el segundo término en la última fila. La división entre esos dos términos va a producir la función de iteración con orden de convergencia igual al orden en que se exponenció la matriz. Entonces ya sabemos que exponenciando esa matriz M'(X) podemos obtener todas las funciones de iteración de cálculo infinitesimal para aproximar la ecuación x² menos p igual a 0. Si colocamos ese polinomio, pero como un polinomio general, donde b es igual a 0, c es igual a 0 y d es igual a menos p, entonces podemos calcular la matriz compañera de ese polinomio, y esa sería esta. La matriz compañera, ¿qué es? Se coloca en la última columna todos los coeficientes del polinomio con signo contrario, y en esta diagonal secundaria se colocan todos los términos igual a la unidad. El polinomio característico de esa matriz compañera sería ese polinomio. Ahora, hay expresiones bastante conocidas en el análisis matricial, como por ejemplo multiplicar la matriz identidad por X y restarle esa matriz compañera. Calculamos la matriz adjunta de esa matriz, obtenemos esta matriz que inmediatamente, como podemos ver, es muy similar a la matriz M' que habíamos conseguido con las medias aritmónicas. La única diferencia es una permutación de coordenadas. Entonces, nosotros podemos colocar la expresión de nuestra matriz M'(X) como la adjunta de la matriz identidad multiplicada por X menos la matriz compañera del polinomio permutada. ¿Y cuál sería esa permutación? Esa permutación sería de este tipo. Entonces podemos expresar la matriz permutada de esta manera. Y entonces finalmente nuestra matriz MX utilizando una matriz compañera permutada. Podemos ir al polinomio general y hallar la matriz compañera de un polinomio general, que son todos los coeficientes, como dijimos en la última columna, con signo cambiado, y la diagonal secundaria, todos sus términos igual a 1. Polinomio característico de esa matriz es este polinomio. Nuestra matriz M'(X) sería la adjunta de X por la matriz identidad menos la matriz compañera permutada. Entonces tenemos un ejemplo genérico del polinomio cúbico. Obtenemos la matriz compañera permutada. Definimos M'(X). Si nosotros sustituimos
los términos correspondientes para x al cubo menos p, tenemos la misma matriz, calculamos con la media aritmónica. En todas las tablas que vamos a colocar, como vamos a tener varias funciones de iteración, nosotros queremos distinguir cuáles son las que corresponden a las del cálculo infinitesimal. En este caso, siempre vamos a distinguir con este nombre, phi 2,4, vamos a distinguir el método de Newton con convergencia de 2. Esta función 3,4 vamos a distinguir siempre el método de Halley con convergencia de orden 3. Y Householder, que engloba también Newton y Halley, vamos a reservarlo para toda función cuya convergencia sea mayor a 3. Entonces aquí colocamos m'x exponenciada al orden k. Como no hay espacio y las expresiones generales pueden ser bastante grandes, solamente vamos a exponenciar a orden 2 y 3. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir las funciones de iteración? El primer término de la última fila y el segundo término de la última fila me van a definir las funciones que corresponden a la del cálculo infinitesimal. En el caso en que se eleva al cuadrado sería convergencia cuadrática, es decir, la función 2,4 corresponde al método de Newton. En la fila 3, el término 3 dividido entre el primer término de esa fila 3 te da otra expresión que converge similar a la del método de Newton y su forma es un tanto similar. Y aquí vemos otras funciones también, por ejemplo, el tercer término de la primera fila dividido entre el primer término de esa primera fila, o el primer término de la primera fila dividido entre el segundo término de la primera fila. Y aquí tenemos para cuando se exponencia al grado 3, es decir, que esta correspondería a la del cálculo infinitesimal con convergencia de orden 3, que sería la función de Halley. Y esta es una función similar a la de Halley y converge también cúbicamente. Y estas expresiones también convergen cúbicamente, pero son de un tamaño más grande. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo numérico. Este polinomio cuyos coeficientes son -3, C1, C igual a 1 y D igual a 1. La raíz real de este polinomio es esta. El valor inicial que vamos a utilizar es -0,5. Si sustituye los coeficientes estos que están aquí en esta matriz, entonces exponenciamos esa matriz a grado 2 y obtenemos el método de Newton aquí, convergencia cuadrática. Obtenemos otra expresión que converge cuadráticamente también, similar a la del método de Newton y que converge a veces cuando Newton no converge. Y estas otras expresiones que convergen también cuadráticamente. Para el caso cúbico vamos a obtener la expresión de Halley y otra expresión similar a la de Halley que converge cúbicamente también. Y las otras que también convergen cúbicamente. Aquí está la convergencia, los errores. Se llegó hasta 4 iteraciones. Aquí multiplicándose por 2, disminuyendo. El error va disminuyendo en grado 3. El número de decimales exactos se multiplica por 3 en cada iteración. Y en el grado 5 obtenemos estas expresiones. Esta sería la correspondiente a Householder que converge grado 5. Y esta es otra expresión que converge de orden 5. Y estas también. La única conocida del cálculo infinitesimal es esta, que como habíamos dicho, corresponde a la de Householder. Fíjense que en este ejemplo que acabamos de ver, generalmente la de Newton convergía levemente mejor que la otra. Pero vamos a ver este otro ejemplo de este otro polinomio.
Sustituimos estos coeficientes en la matriz general que habíamos calculado y obtenemos estas funciones de iteración. Esta es la que corresponde al método de Newton, ¿ok? Y como vemos en este caso, la que corresponde al método de Newton converge más deficiente que las otras. El error es la diferencia entre la aproximación que obtenemos con esa función y el valor real de la raíz. El valor de la raíz real es este. Y la aproximación inicial es menos 1.5. Y vemos que en el caso cúbico, el método de Halley converge con menos eficiencia que este. Esta expresión es más eficiente que la de Halley. Y en el caso 5, que tenemos esas expresiones, esta sería la correspondiente al método de Hausholder. Y esta es una expresión similar, pero que no está en la literatura. Y vemos cómo la convergencia sigue siendo mejor en la que no aparece en la literatura, mientras que la de Hausholder converge menos y menos que todas las demás. Entonces, las conclusiones son evidentes las conclusiones. O sea, tenemos este listado de libros de teoría de números, de métodos numéricos, a lo largo de 3.000 años. Nos dicen que la aritmética era un obstáculo para poder obtener las funciones de iteración que solamente genios podían ser capaces de lograr con artificios. Y sin embargo aquí vemos que mediante un método absolutamente trivial, no se necesita ser un genio para haberse imaginado que si en la media aritmética todos los denominadores son iguales y en la media armónica todos los numeradores son iguales, entonces ya va, cuando se trate de calcular raíces de orden superior al grado 2, entonces yo puedo igualar numeradores y denominadores, pero atendiendo a sus grupos. Como van a poder apreciar en un programa interactivo que ya coloqué en mi sitio web y que indico en la descripción de este video para calcular medias aritmónicas, lo cual da para apreciar la cantidad de variantes que uno puede utilizar para hallar estas funciones de iteración. Entonces es inexplicable que en todos esos textos jamás haya aparecido ni la media aritmónica ni ninguno de estos métodos absolutamente triviales. Algo hay que revisar en la orientación que se le ha dado o que se le ha impuesto, sobre todo a partir de cierta época en que empezó a haber una especie de revolución para eliminar totalmente de las matemáticas el concepto de la existencia de un orden natural en la cantidad, y todo eso se eliminó, y ahorita lo que se impone es el relativismo y la incertidumbre en todos los estratos de las ciencias matemáticas. Y eso hay que revisarlo, que esa orientación se extiende mucho más allá que lo de las matemáticas y el estudio de la ciencia. Eso se extiende a la sociedad, al comportamiento de la sociedad. Entonces todo eso hay que hacer una revisión profunda. Entonces, aquí en las conclusiones lo que se hace es explicar el tema de la convergencia, de cómo se explican las convergencias de todas esas funciones. Cómo esas funciones de iteración son efectivamente funciones de punto fijo. Y la manera de demostrar la convergencia de esas funciones, aquí explico la que es familiar para la gente, con la serie de Taylor o con las derivadas. Pero hay otras maneras. Bueno, eso es básicamente este artículo que, como dije al principio, más que un artículo sobre el método numérico, es un manifiesto aritmético, donde se expone que lo que aparece en la mayoría de los libros de texto de métodos numéricos y de teoría de números acerca de la aritmética es necesario revisarlo. Saludos cordiales.